El Tesoro Natural de Cuatro Ciénegas en Coahuila agoniza y vive su fase terminal. No hay quien ponga un alto a su exterminio porque de todas las autoridades involucradas, ninguna se hace responsable. Aquí había dos especies de peces que ya no están, probablemente habría que hacerle el análisis. Dos especies de caracoles, solamente en este punto, y un sinfín de especies bacterianas que apenas empezamos a describir. El abatimiento de los mantos freáticos, hay mucho ruido, hay muchas gentes que espontáneos y investigadores y gente con un poquito de conocimiento de causa, meten sus cuatro espadas y están participando y están emitiendo opiniones. La verdad es de que no hay los cieneguenses y gran parte de los investigadores, gente, académicos que vienen a trabajar aquí, no están todavía seguros de los orígenes del agua. La única fuente de abastecimiento de todos estos sistemas es el agua de lluvia. En algún momento se ha considerado por investigadores de la UNAM, en particular la doctora Sousa, que esta agua podría provenir de un mar profundo que pudiera estar atrapado en el subsuelo de Cuatro Ciénegas y que incluso podría estar comunicando a ambos acuíferos y dándoles agua, por lo cual consideraba ella que la extracción de uno podía afectar la otra. Sin embargo, los resultados de los análisis geoquímicos o isotópicos nos muestran claramente que la fuente de abastecimiento de agua a ambos sistemas, tanto el hundido como Cuatro Ciénegas, es el agua de lluvia. Repercuten que los mantos acuíferos son explotados o sobreexplotados, y bueno, varios investigadores también han llegado a la conclusión de que los mantos acuíferos tanto del Valle del Hundido como del Valle de Cuatro Ciénegas se encuentran conectados. Esto acarrea que al momento de extraer el agua de aquí del Valle del Hundido, en el Valle de Cuatro Ciénegas se resienta, y entonces puede haber una disminución en los niveles de las pozas que han estado monitoreadas en los últimos 5 años por personal e investigadores de reconocido nombre, y que bueno, en los últimos años se ha venido a agudizar más el problema, desapareciendo pozas, ha bajado el cauce de los ríos, y bueno, el problema con el turismo también es un problema que afecta indirectamente, pero afecta, ¿no? ¿Quiénes son los responsables? No queda exactamente claro. ¿Quiénes son los responsables y cuál es el paso que se tiene que dar adelante? Mire, en mi punto de vista, Lala es una empresa capitalista salvaje, como muchas de las que hay ahora, y es su papel ser lo más rica posible, lo más rápido posible. Sin embargo, en este esquema del capitalismo salvaje, el gobierno federal es quien debe de poner frenos a estas empresas para que prácticamente no depreden los países, ¿no? Entonces, la Comisión Nacional del Agua es la encargada de otorgar los permisos del agua, aunque estas zonas de libre alumbramiento. Desde 2001 se está pensando en hacer una veda en los 3 valles de Ocampo, Cuatro Ciénegas y el Hundido, y pues cosas vienen, cosas van, no han hecho nada, no han cerrado un pozo, es más, han permitido muchos. Cuatro Ciénegas es un humedal. Se encuentra situado en el centro de Coahuila, a unos 740 metros sobre el nivel del mar, formando parte del desierto chihuahuense. Está rodeado por una serie de cadenas montañosas que rebasan los 3.000 metros de altura. El valle presenta una superficie de 3.632 kilómetros cuadrados. Prácticamente no llueve, con solo unos 200 milímetros al año entre los meses de mayo y octubre. Sus temperaturas oscilan entre los 40 grados centígrados en verano hasta caer por debajo de los 0 grados en invierno. Por otra parte, pese a la escasa lluvia, Cuatro Ciénegas ha acumulado agua subterránea, la cual surge en centenares de pozas, alimentadas por manantiales subterráneos, dando vida a decenas de especies únicas en el mundo.
bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar hace 20 años en Cuatro Ciénegas con gente del laboratorio de peces de la Universidad de Berkeley, con gente de George Barlow. Entonces conozco algo de lo que ha pasado en esa región, de la importancia que tiene como un reservorio de biodiversidad. Es un lugar único en el planeta donde se ha dado procesos de especiación interesantísimos, ¿no? El hecho de que sea un lugar rodeado por el desierto, pero que tiene agua, lo convierte precisamente en un santuario para un montón de especies, ¿no? De ahí que tengamos, si hablamos del grupo de los peces, algunas especies interesantes, como sobre todo la mojarra de Cuatro Ciénegas, Cyclasoma minclayi, que presenta características interesantísimas, ¿no? Esta especie que tiene varios morfotipos, ¿no? Algunos de los cuales son piscívoros, algunos de los cuales comen caracoles, etcétera, pero que se cree en el proceso de especiación precisamente, ¿no? Es decir, tú puedes tener una camada de Cyclasoma minclayi y algunos se vuelven piscívoros, algunas de las crías, y algunas malacófagos. Entonces eso, desde el punto de vista evolutivo, es interesantísimo y habla precisamente del proceso que se está dando, ¿no? Hay quienes dicen que si Darwin hubiera llegado ahí en lugar de las Galápagos, hubiera llegado a las mismas conclusiones, ¿no? Este lugar por eso merece ser conservado. Obviamente, por ser un área con agua en el desierto, es un recurso por el cual la gente compite, ¿no? Sabemos que, bueno, muchas de las lagunas estas se están usando para turismo. Hubo la instalación hace unos 10 años de muchas maquiladoras y sobre todo la extracción de agua que se hace para la cuestión de la cuenca lechera esta que se tiene, ¿no? Por ser un recurso tan limitante, sí debemos de tener cuidado en no extraer demasiada agua. O sea, es el hábitat, es lo que mantiene, digamos, esta diversidad tan interesante de especies, que no solo se da en los peces, sino también se da obviamente en los caracoles. Hay especies interesantísimas ahí, y en otros organismos acuáticos. Entonces, bueno, aquí básicamente, cuando los científicos intentamos decir que hay un problema, tenemos que tener evidencias. Y en lo que estamos tratando de tener esas evidencias, no es tan fácil, ¿no? O sea, hay tiempos para eso. Si quieres tener un cálculo realmente que no lleve a ninguna duda. En lo que sucede esto, los impactos nos ganan. Eso se ha sucedido muchas veces. Y por eso nosotros trabajamos con algo que llamamos el principio precautorio. Es decir, en tanto no sabemos, lo mejor es bajarle la intensidad de extracción de los recursos, en este caso de agua, y hacer todo lo posible porque se conserve, ¿no? Creo que obviamente entre más, o sea, no es un lugar idóneo para poner industria, ni para poner maquiladoras, ni para el desarrollo de ese tipo de actividades, puesto que es un desierto, y en ese desierto este recurso se va a agotar, ¿no? Entonces no pienso que debemos ir por esa línea. Debería de haber mucho más ser mucho más estrictos en cuestiones de conservación, sobre todo conservación ya muy restrictiva, porque es un espacio que merece ser conservado. Para mí fue como cuando Darwin llegó a las Galápagos y descubrió la ecología y la diversidad, y que cada isla tenía diferentes organismos y que esos se habían adaptado a su lugar. Bueno, la especie de viaje que hizo Darwin en su debida escala, porque yo no soy Darwin, eso es evidente, para mí fue Cuatro Ciénegas. O sea, yo estaba haciendo evolución y genética en un organismo modelo que es Escherichia coli, en un frasquito, haciendo moléculas, y de repente me invita a la NASA a Cuatro Ciénegas y me deslumbra. O sea, Cuatro Ciénegas es bellísimo, es mágico, pero además está rodeado de montañas, tiene una ecología totalmente sorprendente. Uno en un lugar sin nutrientes y con sales esperaba 3 cosas y encontramos miles, millones, todas ellas diferentes. Entonces fue abrirme un mundo que, bueno, había estudiado en el doctorado, que es el de la ecología, y tratar de entender por qué, ¿no? ¿Por qué hay tantas especies en un lugar donde no debería de haber?
tanta vida y todas son diferentes, y en el camino nos encontramos el mar del Jurásico vivo y es un lugar extraordinario, es una especie de máquina del tiempo que nos lleva al pasado del planeta, primero al Jurásico, que es de donde viene esta agua, bueno, no el agua, sus organismos, y después a tiempos mucho más remotos en el Precámbrico, cuando los estromatolitos eran los grandes arrecifes del mundo y son los que construyeron la atmósfera que hoy nos hace el planeta azul. Entonces es un lugar extraordinariamente importante para entender la ecología y la evolución de este planeta. Debido a sus características físicas, geográficas, hidrológicas y climáticas, este sitio es hábitat de formas de vida únicas en el planeta. La combinación de estos factores, así como el aislamiento y la abundancia de agua en un entorno árido y desértico, han convertido a las pozas de Cuatro Ciénegas en islas de agua, cuyos ecosistemas han evolucionado individualmente en todo tipo de formas y componentes, siendo uno de los sistemas acuáticos continentales con mayor diversidad y endemismos del planeta. Comparado con las Islas Galápagos, es hábitat de 77 especies endémicas, de las cuales 23 son plantas, y el resto corresponden al reino animal. Un número sorprendentemente alto para un lugar tan pequeño. Esta zona es reconocida internacionalmente como uno de los humedales más importantes de la Tierra. Con una extensión de 84.000 hectáreas, está constituida por centenares de pozas, hábitat de especies únicas, encontrando bacterias conocidas como estromatolitos, que habitan la Tierra desde hace 3.500 millones de años, las que presumiblemente liberaron oxígeno por primera vez a la atmósfera. Bueno, en el año 1994 llevamos a cabo un estudio hidrogeoquímico isotópico para poder determinar lo que es el modelo conceptual del acuífero del Valle de Cuatro Ciénegas y del Hundido, y con ello determinar la posible interconexión entre ambos sistemas, ¿no? Esto surgió como una necesidad de poder llevar a cabo estudios que complementaran lo que la Comisión Nacional del Agua había realizado, ¿no? Porque en el año de 1991 se empezaron a desarrollar algunos agricultores del valle de la comarca lagunera, y empezaron a desarrollar el acuífero del Hundido con la finalidad de poder regar alfalfa y poder llevar esa alfalfa rumbo a la comarca lagunera. Sin embargo, algunos ambientalistas señalaron que la explotación del agua del Hundido iba a afectar al de Cuatro Ciénegas. A partir de ese entonces, la Comisión Nacional del Agua mandó a realizar algunos estudios que concluyeron en que ambos sistemas estaban totalmente separados. Sin embargo, los ambientalistas no desecharon todos estos estudios, aduciendo que había ya algunos problemas en cuanto a la validez de los informes y también en lo que tiene que ver con pues, la autoridad representada por el director de la Comisión Nacional del Agua. Entonces, posteriormente el director de la Comisión Nacional del Agua y el secretario de la Semarnat le solicitaron al instituto una opinión, y el INTA concluyó que era necesario llevar a cabo un estudio para poder tener mayores elementos. El estudio hidrogeológico, hidrogeoquímico, isotópico que llevó a cabo el INTA consistió en todo un análisis de la información previa que existía ya en la zona, y llevamos a cabo otras actividades tanto de campo como de gabinete. Dentro de las actividades que llevamos a cabo de campo se encuentran en un análisis geológico y geofísico, que el geológico consistió en llevar a cabo recorridos para identificar pues, los usamientos de las formaciones, las zonas en donde afloraban, los contactos que existían en todos ellos, con la idea de identificar aquellas zonas en donde posiblemente a través de los contactos geológicos pudiera haber o no haber comunicación entre ambos sistemas.
Llevamos a cabo también estudios geofísicos, que los estudios geofísicos es como llevar a cabo un análisis o una radiografía del subsuelo, tanto en el Valle del Hundido como Cuatro Ciénegas. Lo anterior lo complementamos con un censo de todos los aprovechamientos de ambos valles, tanto del Hundido como Cuatro Ciénegas, y la nivelación de aprovechamientos para poder definir las direcciones del flujo subterráneo. También llevamos a cabo pruebas de bombeo, los cuales nos permitieron, junto con la piezometría, definir los volúmenes de agua que estaban fluyendo en cada uno de los sistemas. Una vez que habíamos completado toda esta información en forma conjunta con análisis de calidad del agua que tomamos en más de 100 puntos, que incluyeron tanto pozos y pozas de El Hundido y Cuatro Ciénegas, y los análisis geoquímicos e isotópicos de esas muestras de agua, junto con la información anterior que les comentaba, nos permitió definir el modelo conceptual de funcionamiento de ambos sistemas. No conforme todavía con esta información, llevamos a cabo la perforación de 2 pozos exploratorios en el interior, en medio de ambos sistemas, para ver si podríamos encontrar agua o encontrábamos de alguna forma el basamento impermeable que de alguna forma nos identificara que ambos sistemas estaban separados. Bueno, como conclusión entonces de toda esa parte de hidrogeoquímica, podemos decir que en cuanto a carbono 14 y la hidrogeoquímica, dijimos que no puede haber un flujo del Hundido a Cuatro Ciénegas, dado que recordarán que las aguas del Hundido tienen mayores salinidades que las de Cuatro Ciénegas. Pero también, desde el punto de vista del carbono 14, las aguas del Hundido son mucho más viejas que las de Cuatro Ciénegas. Y dado que no hay en la naturaleza algo, o en el medio geológico otro aporte de carbono 14 que no sea el agua de lluvia, entonces es imposible que a lo largo, si el agua fuera del Hundido hacia Cuatro Ciénegas, las aguas se rejuvenecieran. Eso es lo que implicaría si hubiera un flujo en este sentido, lo cual no puede ser. 2, que los niveles piezométricos medidos en la red de observación que nosotros definimos muestran que es imposible que haya un flujo de agua subterráneo de Cuatro Ciénegas al Hundido. 3, la salinidad de ambos valles se debe a la disolución de rocas de origen marino. Todas esas rocas, recordarán, estuvieron en algún tiempo por debajo del nivel del mar, y no a la aportación de un mar fósil que pudiera estar atrapado en el subsuelo, ¿no? La composición isotópica de las aguas de ambos valles confirma lo anterior, ¿no? Entonces no existe realmente un mar fósil atrapado en el subsuelo. El contenido de sales disueltas en el Valle del Hundido es significativamente mayor de lo que nosotros observamos en el caso del Valle de Cuatro Ciénegas. Por tanto, las aguas de Cuatro Ciénegas no pueden ser recargadas por las aguas que provienen del Valle del Hundido. La geoquímica y la isotopía permitieron concluir que el agua subterránea de ambos valles es de origen pluvial y no tiene nada que ver con el agua de mar. Sé que aún multiplicando la extracción del Hundido por 10, no habría efectos sobre Cuatro Ciénegas durante 500 años. Esto producto del modelo matemático que se presentó. Nos apoyamos también, para terminar con nuestro análisis, complementar nuestro análisis, en otros estudios geológicos que se han llevado a cabo en la región, particularmente los estudios del INEGI, de Pemex, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del Consejo de Recursos Minerales, de la Universidad de California en Riverside y en Davis, del Instituto de Dolomías en Francia y de la Universidad de Texas, tanto en Austin como en A&M. En cuanto a geofísica, les comentaba yo que la geofísica no es otra cosa más que ubicar en lo largo de la superficie del terreno una serie de arreglos o de cables que de alguna forma nos permiten enviar una señal al subsuelo, y otro arreglo de cables nos permite detectar esa respuesta, y a través de la diferente respuesta y de la diferencia en los tiempos que llegan estas señales que se envían al subsuelo, nos permite tener una idea, una interpretación
de cómo se encuentran los estratos geológicos en el subsuelo. En el caso del Valle de Cuatro Ciénegas y el Hundido, llevamos del orden de 44 sondeos electromagnéticos para poder determinar hasta los 400, 500 metros de profundidad cómo estaban los arreglos geológicos tanto en el Hundido como Cuatro Ciénegas. Y podemos ver, por ejemplo, aquí en el plano geológico que hicimos el FF', que es a través del cañón que comunica ambos valles, justamente integrado la geofísica con la geología. Vean ustedes cómo, por ejemplo, en la parte de Cuatro Ciénegas, que es la parte de acá arriba, tenemos unas formaciones que son de tipo azul, que nosotros lo estamos asociando a formaciones que tienen agua. Y más o menos por acá es donde se ubican las pozas del Valle de Cuatro Ciénegas. Sin embargo, en la parte que tiene que ver ya hacia el sur, que es donde se encuentra cerca del Valle del Hundido, prácticamente las formaciones que están aflorando ahí casi no tienen agua. Y si nos vamos sobre todo más a profundidad, empezamos a encontrar que los materiales empiezan a ser muy impermeables, ¿no? Lo cual implica que lo que decían que la doctora Sousa, que había un mar profundo en el subsuelo, no hay tal. Aquí lo podemos ver, la geofísica nos está indicando que en el subsuelo a cierta profundidad tenemos ya materiales que son de tipo impermeable y nosotros lo asociamos con esa formación San Marcos de lutitas totalmente impermeables, ¿no? Nuestra conclusión fue que la extracción del Valle del Hundido no afecta en nada a la de Cuatro Ciénegas, y que si bien, como les comenté anteriormente, podría haber contacto entre ambos, porque las perforaciones que llevamos a cabo en la sierra de la Fragua, que está separando ambos valles, si bien encontramos agua ahí, lo único que puede haber es contacto hidráulico, lo cual podría ser que la fauna podría migrar de un lado a otro, particularmente lo que la doctora Sousa encontró en sus conclusiones. Ella, antes de que nosotros estuviéramos allá, recolectó agua de las pozas del Hundido y recolectó agua de los pozos de Cuatro Ciénegas, recolectó agua de las pozas de Cuatro Ciénegas y agua de los pozos del Hundido, y en ambos encontró unas bacterias. De esas bacterias lo que hizo es que les extrajo el ADN, y al comparar el ADN, como son muy similares en un porcentaje muy alto, más del 90-95%, ella concluye que no pueden haber evolucionado en forma distinta, sino que necesariamente están comunicadas, están interactuando una con otra comunidad, ¿no? Las del Hundido con las de Cuatro Ciénegas. Sin embargo, al momento de hacer nuestros estudios tanto de tipo geológico e hidrogeológico, no vemos ninguna relación de que haya un flujo en un sentido al otro, ¿no? Cuatro Ciénegas actualmente se encuentra en un estado casi de equilibrio, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo, el problema, como se los había comentado hace rato, es independiente, por un lado, al Hundido. Y su principal problema, como yo lo veo, es que la mayor parte del agua que se extrae o que brota a través de las pozas, que son manantiales, no se ha dejado en el lugar, sino que se abrieron en diversos años del siglo pasado, en los 40, 50, unos canales para drenar toda esa agua, porque se consideraba que se estaba siendo inutilizada, que no servía para nada. Sin embargo, esa agua formaba lo que daba nombre justamente a la región, cuatro ciénegas, por eso se llama así, cuatro grandes ciénegas, en donde existe una fauna, flora y fauna endémica que es única en el mundo. No hay pocos lugares en el mundo en donde existen tal diversidad de fauna de tipo endémica, flora y fauna endémica, por lo cual es necesario preservarla. Sin embargo, al abrir Cuatro Ciénegas mediante los canales que les digo, para el riego y exportarlos a la cuenca vecina de la Madrid, lo que empezó a pasar es que las pozas y las ciénegas empezaron a secar,
y muchas incluso desaparecieron. Entonces actualmente solamente queda algunos vestigios de lo que son esas grandes ciénegas que existían en el pasado, y pues la fauna se ha visto seriamente deteriorada, ¿no? Bueno, el político yo creo que se debió a que los ambientalistas siempre dijeron que los resultados de los estudios de la Comisión Nacional del Agua de alguna forma estaban amañados, porque el antiguo director de la Comisión Nacional del Agua pues era o es de la comarca lagunera, y de hecho él fue director del Grupo Lala. Y el Grupo Lala es justamente una de las empresas que están extrayendo agua en el hundido. Entonces siempre había ese como pensamiento que detrás de los estudios estaba la figura del director y podrían estar amañados, ¿no? Ninguna. De hecho, ¿sabes qué es muy curioso? Son 600 páginas de datos. Los datos están bien hechos. Pero utilizaron lo que yo llamo estadística creativa, y hay una hoja de resumen al final donde dice no pasa nada. Si uno va a Cuatro Ciénegas, fuiste hacia Torreón por la carretera, pasas por las fallas. De hecho, se ven en la carretera. No hay ni un pozo de los tomados por el IMTA en las fallas del cañón que comunica Cuatro Ciénegas y el hundido. Si tú quieres demostrar conexión entre dos valles, te vas al cañón que comunica los dos, ¿no? Esa es lógica básica. Ni un pozo en medio. Claro que no todo el agua del hundido va a todo el agua de Cuatro Ciénegas. Pues si te vas al sistema de fallas, nosotros encontramos idénticas comunidades en el hundido, en Cuatro Ciénegas y en Ocampo. Justo en los pozos de Florentino Rivera y Carlos Marín. El director del IMTA perdió su trabajo por esto. Ok, mira, Cuatro Ciénegas es un humedal dentro del desierto chihuahuense, es lo que lo hace tan importante, ¿verdad? Por contener un gran número de especies endémicas y organismos endémicos e importantes para la conservación, para la biología, para el estudio, para la ciencia. Sí, aquí localmente la gente les llama pozas, ¿verdad? Se quedó, pero son cuerpos de agua en realidad, no. Poza sería un manantial, pero aquí el número no de pozas, vamos a hablar de números de cuerpos de agua, porque algunos son lagunas, otros son charcos o charcas permanentes o sea intermitentes, algunas también. La contabilización, la última al menos, la que se tiene, creo que ahí estuvo trabajando con Natura Noreste también, manifiestan que alrededor de 500 cuerpos de agua de diversos tamaños, ¿no? Desde algunos centímetros de diámetro hasta dimensiones mucho mayores. El número de cuerpos de agua puede ser un poquito engañoso, dado el tipo de terreno que tenemos en Cuatro Ciénegas. Son terrenos muy permeables, con mucha filtración. Entonces, si estamos hablando de que aquí los niveles de agua son oscilantes, eso genera más cuerpos de agua en temporadas invernales y menos cuerpos de agua en temporadas de verano. En muchos de los casos yo les comento a la gente que imaginen el terreno como una especie de esponja o de queso gruyère, por ahí también vagamente se menciona, porque cuando levantas los niveles de agua pues ocasionas que brote agua en otros lugares. Esto es muy común aquí en Cuatro Ciénegas. En temporadas invernales es lo que tú vas a observar, más cuerpos de agua. Ves que están naciendo algunas charcas o lagunas nuevas, ¿no? En verano las vas a ver secas otra vez. Mira, las áreas protegidas se decretan precisamente para proteger algunos recursos. Te comentaba, en caso de Cuatro Ciénegas, pues es un humedal muy importante. Y los humedales dependen principalmente del agua. Entonces, lógicamente, para Cuatro Ciénegas, desde su decreto
y de hecho antes de su decreto, ¿no? Políticamente después de su decreto se considera la amenaza número 1, pero siempre ha sido, en cualquier humedal, no nada más en Cuatro Ciénegas, la amenaza número 1 es el agua. En Cuatro Ciénegas, te comentaba, se decreta área protegida, se empieza a trabajar con el agua, ya se tiene como una amenaza. ¿Por qué? Porque la presión social sobre el recurso hídrico en todos los lugares es muy fuerte, y no es una excepción los humedales, no los de Cuatro Ciénegas ni cualquier otro. Entonces, ¿el agua para qué se utiliza? El agua históricamente, desde mucho antes del decreto, históricamente el agua se empieza a utilizar para regar cultivos, de lo que quieras. Antes no se manejaba tanto la alfalfa, se manejaba maíz, se manejaban frijoles, se manejaban cualquier tipo de cultivo. Ahora ya también la alfalfa en los últimos años entró de moda, desde que ahora que vienen las compañías lecheras Lala y otras a comprar a buen precio esos forrajes, pues la gente empieza a sembrar alfalfas, ¿no? También, que son altas demandantes de agua. Ese es uno de los problemas que tenemos y que estamos tratando de atacar como área protegida. El área protegida, al ver esa amenaza y esa presión tan fuerte sobre el recurso hídrico, pues empezamos a plantear esquemas de trabajo, análisis de problemas y todo un marco lógico, ¿no? que se realiza para atacar esta amenaza. No puedas prohibir o limitar a gran escala el uso del agua. La cantidad de hectáreas que tú puedas regar, sea ejido, están ya establecidas. O sea, no puedes, yo porque tenga un predio, no lo voy a abrir al cultivo, ¿verdad? O el mismo ejido que diga, no, es que soy ejidatario y voy a barbechar. No, espérate, ustedes tienen áreas destinadas para tal fin, así como tienen áreas de uso común, tienen áreas para habitacionales, tienen áreas aparceladas. Alguien tiene, por decir, cada ejidatario 2 hectáreas o 3 hectáreas, dependiendo de cada ejido, tienen regulaciones. Entonces no se trata de que tengo más agua, voy a abrir todo el ejido, voy a hacer un campo de sembradío. No, eso está regulado. Ahora, si soy propietario, si soy pequeño propietario y quiero establecer algún cultivo en mi zona, yo tengo que cumplir un manifiesto de impacto por cambio de uso de suelo. Entonces tendría que analizar posibilidades. Entonces, yo lo veo como una ventaja el regular esa agua. Como ya te dije, creo que todo este desastre es por ellos, porque no actuaron, porque los intereses creados alrededor de la lana fueron más importantes que nada, ¿no? De nada sirve acumular áreas protegidas si son estampitas de colección. Entonces, si vas a tener un área protegida, protégela, ¿no? Hasta ahorita se están haciendo programas de veda de 175 acuíferos que no tenían ley. 3 de ellos son Cuatro Ciénegas, Ocampo y El Hundido. El del Hundido ya lo firmó el presidente, nos falta Cuatro Ciénegas y Ocampo, ¿no? Todo este asunto debería de haberlo hecho CONAP y no lo hizo. Me dejó solita. No solo eso, me acusaban de difamación, igual que el señor de su valle. Digo, está loca, ¿no? Seguro ha de ser la menopausia. No hay un manejo responsable del área protegida. ¿Sabes qué? Se ve que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas habló contigo. No, o sea, el año pasado fue el año más húmedo que ha habido en la historia de Cuatro Ciénegas. Sí, llovieron 750 milímetros. Y no, el cambio climático global no le pega al Churince en particular. ¿Sí? Bajó el nivel freático del manto acuífero 30 metros simultáneamente. Todo el valle bajó 30 metros. Por supuesto, las pozas más someras fueron las más golpeadas, pero el pozo del pueblo bajó 30 metros. ¿Cómo que cambio climático global en un agua profunda que no ve el sol? Esta agua llevaba mucho tiempo ahí y si no la andan secando, ¿has visto cómo riegan? Riegan con chorros de agua que parecen las fuentes de Chapultepec a las 12 del día a 50 grados centígrados. Como que no es lógico, ¿verdad? Se evapora la mayor parte. La velocidad con la cual se fue el sistema Churince, que medía 2 kilómetros, fue en 3 meses. Yo perdí 9 sitios de muestreo
estables durante 10 años, porque además ya lo habían estudiado gentes antes que yo, en 3 meses. 9 sitios de muestreo en un sistema enorme. Se fue, la laguna se fue, tan se fue que hubo después un campo de flores amarillas donde siempre hubo agua. Yo llevo muestreando 4 veces al año por 7 años. Claro que conozco la fluctuación de las pozas. Y la cantidad de agua que tuvo el Chorinse en el verano del 2006 no había estado en ningún récord conocido. De hecho, las gentes de área protegida lo saben perfectamente porque le ponen palitos a medida que camina. Bueno, los palitos estaban hasta el fondo. Ahorita tiene algo de agua el Chorinse porque ha llovido tanto que tiene agua de lluvia. Ya no es el agua tipo mar que tuvo hace 1 año y medio, ¿sí? Una criatura que tenemos secuenciada de ahí, Bacillus coahuilensis, no la hemos vuelto a recuperar. Además tiene la historia increíble de la adaptación de los microorganismos del mar del Jurásico a las pozas de ahora. Tenemos récords que se llaman CORS, con isótopos radiactivos, que nos dicen cómo es la fluctuación de los cuerpos de agua en todo el valle, y nunca hubo una sequía de este tamaño, especialmente no cuando llueve más que nunca, no es que no haya llovido 5 años y eso lo puedas explicar, no. El cambio climático global lo que está haciendo en el norte es que haya más huracanes, más nortes y llueva más, al menos los últimos 3 años. Entonces, si los de áreas protegidas querían tapar su responsabilidad con un dedo, pues el problema es que yo no me dejé. El actual secretario de Semarnat, el ingeniero Elvira, fue a Cuatro Ciénegas antes de empezar su trabajo y se dio cuenta que el problema era real. Fueron en febrero, hice un viaje con miembros de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, prensa internacional, incluido LA Times y BBC, y esa presión de que venían 82 visitantes extraordinariamente importantes a Cuatro Ciénegas a enamorarse del valle, creó la presión suficiente para que el ALA cerró al día siguiente sus pozos después de que hubo un editorial muy fuerte en el Reforma, y el presidente Calderón anunció el rescate de Cuatro Ciénegas en Televisión Nacional una semana después. Si fuera cierto que esto no pasa nada, es que el Chorinse se iba a morir, como dijo alguna vez Ernesto Enkerlin, pues obviamente el presidente no hubiera tomado una acción que implica 400 millones de pesos por parte del Congreso de la Unión. O sea, hay que ser congruentes. Claro que esto fue me pongo enojada cuando dicen esas cosas. Si no hubiera alfalfa y si no hubieran abierto esos canales, Chorinse estaría aquí. Pero además Cuatro Ciénegas se llama Cuatro Ciénegas porque tenía 4 grandes humedales. Ya no existe ninguno de ellos. Las tortugas bisagra están en peligro de extinción. Por no decir los peces. Pero ¿a quién se le ocurre hacer un área protegida para defender a los peces donde no se defiende el agua? Sí, miren, de su valle es desarrollo sustentable del Valle de Cuatro Ciénegas. Se originó como una inquietud de los cieneguenses, algún grupo de cieneguenses, cuando se vino ya el decreto de protección del área natural protegida. Nos juntamos y hay que hacer algo, aquí hay que meter la cuchara, porque por un lado están los investigadores, que algunos muy radicales, quisieran una esfera de cristal sobre Cuatro Ciénegas, que el tiempo se detenga y por otro lado hay necesidad de los habitantes del valle, los ejidos, algunos cieneguenses, de obtener sus recursos o mantener su familia o educar un hijo extrayendo recursos del valle. Entonces hay que mediar, moderar y dirigir un poquito lo que es la conservación. De hace muchos años, hace por lo menos 15 años que estamos tratando de conseguir interesar a un organismo, alguna institución seria, para que empiece a hacer unas investigaciones serias. Hay una investigadora que se llama Valeria Sousa, ella ha venido a hacer análisis de genético a nivel molecular, más que genético, de las bacterias que viven en el agua, bacterias de aguas profundas, aguas subterráneas, y emite sus conclusiones. Viene a Ciénegas, no sé, yo siento
mis respetos, es una investigadora de mucho prestigio, mucho cartel en la UNAM, maneja un área de investigación, pero siento que es un poquito drástica o muy arriesgada. No quisiera estar yo en sus zapatos. Al emitir sus juicios, ella habla de en un año se les acaba el agua, en un año se muere Ciénegas, están extrayendo niveles, volúmenes que van a destruir a Cuatro Ciénegas. A partir de una investigación por muy seria y muy profunda de bacterias, a nivel molecular y no sé qué rollos, emitir esos juicios es muy arriesgado. Pero, caray, mis respetos, yo no soy neófito, no conozco el tema, pero sí soy habitante de Cuatro Ciénegas y sé que el abatimiento de los mantos en Cuatro Ciénegas, mantos freáticos, no se debe a la extracción, ¿sí? Tal vez sea un porcentaje, pero es mínimo. Se debe indiscutiblemente a, según mi opinión, al abatimiento de las precipitaciones en las zonas desérticas. Este es un problema de todos los desiertos y es un problema que no es nuevo, se ha investigado hasta el cansancio y las conclusiones son esas. La precipitación en ciertas áreas del mundo cada vez es menor. Por consecuencia se están abatiendo las reservas de agua que hay en las esponjas que son las sierras, ¿sí? El año pasado hubo un foco rojo que se prendió de repente, hubo un rollo televisivo y un amarillismo espantoso. Se secó una laguna, casi se secó una laguna que se llama la Laguna de Churince. Las ocasiones en que ha estado seca la laguna kilométrica ha coincidido con periodos de poca precipitación en toda la región. Vienen científicos y vienen gentes y vienen investigadores y rollo y se hace una junta. Yo pertenezco a un subconsejo del agua del Valle de Cuatro Ciénegas, de la no sé qué rollo. Todos con una alarma bruta, con qué se está haciendo y por qué la CONAMP no investiga o no interviene y no detiene el deterioro y un rollo, era grilla. Les digo, miren, ¿saben qué? Esto se debe a que no ha llovido, a mi juicio. No, hombre, que el riachuelo y que un abra y se están abriendo la tierra y se está tragando los estromatolitos. A los 8 días llueve en la sierra, cae agua, los arroyos aportan a la laguna y se normaliza. Y todo el mundo, ya, a todo dar, ya. Pero es que hay ahí un abra, hay que taparla. Sí, nomás que si la tapas vas a destruir todo un hábitat. Va a salir esa agua que se está yendo desde hace 60 o 70 o 600 años, va a salir a otra parte. O se va a perder, no sé. Pero vas a provocar un disturbio. Creo yo que ya estás convencido de que el problema del abatimiento de la laguna de Churince no es consecuencia de la extracción en el Valle del Hundido. Ahorita, no digo que en 3 años esa bala que dispararon allá no llegue a matar acá, sí. Pero vino TV Azteca y filmó las dunas de yeso y filmó la poza de la Becerra. Y dijo, esto era Cuatro Ciénegas hace 6 años y esto es ahora. Y ¡pum! De una bomba. Y todo el mundo, es que Cuatro Ciénegas, y Homero Dígiz gritando en los 4 vientos que Cuatro Ciénegas está muriendo y que no sé qué. Y luego no sé quién más y otros, y puros espontáneos que ni siquiera han venido, caramba. Y es nocivo, es dañino, tan nocivo o tan dañino como no hacer nada. Sí se está acabando el agua en Cuatro Ciénegas, es indiscutible. Insisto, hay varias razones, una de ellas creo que es importante y había que tomar en cuenta, la falta de precipitación. Los sectores oficiales con agua ahora y antes la Secretaría de Agricultura manejan estadísticas de precipitación y de acuerdo a sus estadísticas, de acuerdo a sus lecturas, no hay un foco rojo prendido. Son curvas, son ciclos, sí. Y manejan cifras que no son ciertas. Yo estoy seguro que las cifras que manejan son cifras tomadas en el escritorio o cifras que inventaron o cifras que no. No sé de dónde las sacaron. Sin embargo, ahora con agua maneja como la Biblia de la verdad las precipitaciones o las estadísticas de precipitación. Eso no es cierto.
Son mentiras. Yo tengo un criterio muy cerrado, si ustedes gustan. Yo siento que para Cuatro Ciénegas la salvación o la panacea o la oportunidad de desarrollo no es el turismo. Estamos equivocados, estamos orientando el desarrollo de Ciénegas hacia una quimera. Caray, no tenemos playas, no tenemos hacia dónde crecer, tenemos un charquito con tepocates, es lo que tenemos. Ubiquémonos. Lo interesante no es el charquito ni el color del agua, lo interesante son los tepocates que ahí viven. Si te metes a bañar se van a salir los tepocates y vas a destruir la cereza del pastel. Lo interesante de Ciénegas es la conservación, es la cultura, caramba, es la educación, no hay otra. Empezamos a traer turismo y no deja los recursos necesarios para remediar el daño que hace. Yo dije que con el nivel de extracción que estaba ocurriendo en julio de 2006, el Churince no iba a aguantar y los humedales del lado de los hundidos tampoco. Eso es lo que dije y de hecho pasó. Ahorita hay agua de lluvia en el Churince, pero los organismos que vivían ahí ya se extinguieron, según parece. Esperamos que esa agua de lluvia no se vuelva a evaporar y que vaya adquiriendo las características que tenía el agua original. Pero el hecho de que hayan parado los pozos de Florentino Rivera en febrero de 2007, liberó de esa presión. Si no hubiera habido esa acción por parte de la directiva del ALA, ya no hubiera pozas, por más lluvia que hubiera. Porque el sistema de falla está jalando el agua para abajo para rellenar los huecos que quedaron en el subsuelo. Igual que cuando le jalas al baño. No solo eso, el de Suvalle está discutiendo que no se le está muriendo la Poza Azul, donde le cobran una buena lana a los visitantes. Sin embargo, está contaminada por los desechos del basurero que su hermana Susana Moncada no sacó del valle cuando hubo 3 millones de pesos para hacerlo. No lo sacó porque se quedó con la lana, ella y el presidente municipal anterior. Los desechos humanos que están en ese basurero, más los desechos humanos que salen ¿sabes a dónde va a dar el desagüe del pueblo de Cuatro Ciénegas? A 4 lagunas de acumulación que no tienen ninguna impermeabilización y que están a 60 metros sobre el nivel de las pozas. Entonces, todo ese nitrógeno que producimos los humanos, más los pañales de los bebés y todas esas cochinadas, están dando a las pozas. Y si algo caracteriza a Cuatro Ciénegas es que es un sistema falto de nutrientes. Por eso el agua es de ese azul. Si tú le metes nitrógeno, estás contaminando de la peor manera el sistema. Y ya lo demostramos no solo con isótopos de nitrógeno, que el nitrógeno viene de los humanos, sino con la presencia de algas que no deberían de estar ahí. Entonces, otra vez vamos a tapar el problema con un dedo diciendo que aquí no pasa nada, ¿no? Poza Azul se está muriendo. Y si no hubiéramos parado los pozos de Florentino Rivera, que eran 10 sobre la falla activa, pues Cuatro Ciénegas sería como Nueva Atalaya. O sea, Nueva Atalaya se extinguió en una semana. Apenas abrieron los pozos, a la semana se bajó el nivel del agua de ese sistema de pozas que tenía el sitio de anidación de la tortuga bisagra y se fueron en una semana, nada más que es más chiquito. Churince fue el siguiente. Y echarte 2 kilómetros de agua en 3 meses, por supuesto que la predicción es que se va el resto si sigues extrayendo de esa manera. Si no hubieran llegado las lluvias y no hubiera cerrado los pozos florentinos, claro que no hubiera agua ahorita, probablemente hasta la becerra. Entonces, afortunadamente hubo acciones y no era aventurado. Ahora, esa visión dramática y fue un producto de la desesperación de ver tu sitio de estudio del cual sabes casi todo, pero te falta el meollo del asunto. O sea, yo llegué a Cuatro Ciénegas el año pasado con una eureka en la cabeza. Acabábamos de tener los datos del genoma del mar, que ahí está, es esta publicación que está aquí. El metagenoma del mar que hizo Craig Venter, donde somos coautores. Y nos dimos cuenta con esto que el planeta actual
requiere de todo el planeta para realizar lo que Cuatro Ciénegas estaba haciendo humildemente en el tapete microbiano del Churince. Entonces necesitas el planeta actualmente para realizar los ciclos del carbono, del nitrógeno, del azufre, del fósforo, mientras que el tapete microbiano de Cuatro Ciénegas era capaz de hacer todo como lo hacía al principio de los tiempos, donde no había más que pequeños charcos con vida, que cada uno era autosuficiente. Entonces llegamos a Cuatro Ciénegas con la ilusión de ver a qué horas ocurrió este cambio de economía local, economía global, y de repente no había sitio. El tapete microbiano que estaba yo estudiando por 3 años se muerto de panza, ¿no? Eso se llama ecocidio. Y entonces no, las autoridades decían, no, ¿cómo dices? Ecocidio es el asesinato voluntario de un ecosistema. Bueno, más voluntario no se puede, ¿no? Sí, tomen todo el agua que quieran, es infinita, decía el estudio LIMTA. No está conectada. Es más, hay tanta agua que podemos sembrar alfalfa por 100 años. ¿De dónde iban a sacar el agua? ¿Sabes lo que hizo LIMTA? Además de mentir en esto, calculan la captación de las montañas, como se hace, o sea, es que tú tienes la superficie de las montañas como que las aplanas, ves cuánto llueve, milímetros por metro cuadrado, y lo multiplicas. Como la definición del desierto es que hay más evaporación por parte de las plantas que captación, esa es la definición del desierto, le cambian los signos negativos a positivos. Entonces, en lugar de tener una captación, una recarga de menos 60 millones de litros, tienen una más captación de 60 millones de litros. Entonces, pues claro que estaba yo preocupada, estaba yo, descubriendo por qué es el planeta que tenemos. Tenía el sistema perfecto para hacerlo, el cual ya llevaba yo midiéndole la respiración 3 años, y de repente se va. Pues claro que me pongo hecha una pantera. Traigo a la prensa, armo una pataleta bávara y no mido consecuencias de a quién tumbo. Pues estoy enamorada del sitio. No gano nada más que saber más de este sitio, ¿no? Pero al mismo tiempo te das cuenta que la gente que vive alrededor se va a quedar sin comida, se va a quedar sin agua, y los niños van a tener que brincarse la barda que están construyendo al otro lado, porque no hay futuro si no hay agua. Entonces, sí, alboroto a la población diciendo, miren, se van a morir de hambre. Yo me voy a volver famosa relatando el ecocidio, pero ¿y ustedes? Entonces, en realidad, esta fue una batalla que no me tocaba a mí, le tocaba a la hermana del dueño de su valle, que en realidad la dueña es ella, ¿no? Susana Moncada era la directora del área protegida, y le tocaba a Ernesto Enkelin, que es el comisionado de áreas protegidas. No era mi batalla, yo soy una académica que doy clases en la Facultad de Ciencias, o sea, pero si ves que nadie está actuando, alguien tiene que hacer algo. Afortunadamente hubo una respuesta, gracias a los medios, que amplificaron mi voz. La laguna Churince se secó, y tal vez ni noticia hubiera sido, a no ser porque el cuerpo líquido se ubica en el desierto, y dentro de sus aguas habían sobrevivido durante miles de años unos peces que solo habitan esta zona del desierto de Coahuila. La denuncia señala directamente a la Comisión Nacional del Agua como la responsable del ecocidio. Según la investigadora, el organismo permitió la perforación de pozos y con ello el abatimiento de los mantos acuíferos. Y solamente 3 meses después, Cuatro Ciénegas pierde más del 70% de su agua. La Conagua se lavó las manos y dijo que el agua de la laguna Churince se evaporó debido a la sequía y que además cualquiera puede abrir un pozo. La constitución política de nuestro país establece que en las zonas de libre alumbramiento cualquiera de nosotros podemos excavar simplemente dando después algún aviso a la Comisión Nacional del Agua. La denuncia va más allá. Otro valle en Cuatro Ciénegas se abrió a los cultivos, el Valle del Hundido. Cientos de hectáreas riegan los campos de sorgo las 24 horas del día. Hay estudios que señalan que los mantos acuíferos de ambos valles están conectados y que por esa causa las pozas de Cuatro Ciénegas se han mermado. Vamos a actuar preventivamente, no autorizando en absoluto ningún pozo adicional, buscando el decreto de veda que va a ser publicado muy pronto. El detalle es que tal prohibición o veda no existe
y la Conagua ha seguido autorizando la perforación de pozos. La veda lleva implícito ese reglamento sobre cómo pueden utilizar el agua. Y ahí es donde no es fácil que nos hayamos puesto de acuerdo entre la COFEMER y nosotros. Así la Conagua le echa la culpa a la COFEMER, que es el organismo encargado de autorizar la veda. Digo, eso es una cuestión de administración del agua y que le toca a la CNA administrar el recurso, ¿no? Entonces nuestra respuesta es, si eso está ocurriendo es porque alguien no está aplicando la ley. Y precisamente el responsable de aplicar la ley es quien se ha lavado las manos. Su titular, el comisionado de la Conagua, ni siquiera nos ha dado la cara. Y mientras tanto, uno de los ecosistemas más frágiles del planeta, pero más abundantes en especies únicas, muere, porque las autoridades se echan la bolita. Yo soy Nacho Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Primero llegué en 2000 con cajitas de Petri, viendo quién crecía en la cajita. Crecían miles de cosas y no era la manera correcta de agarrar esto. En 2002 empezamos a utilizar una tecnología nueva que era lo que se llama clonar DNA ambiental, se llama librerías de clonas, y agarrar el DNA desnudo, bueno, no desnudo, las bacterias que están flotando en el agua, dejarlas en un filtro, y ese filtro extraerle el DNA, y con el DNA buscar un gen especial que se llama 16S ribosomal, que tiene que ver con la taxonomía de todo, ¿no? Entonces, con el 16S ribosomal encontramos que el 50% de las bichas eran marinas y de ningún otro lado. Ahora, el mar no lo intuí yo primero. El mar lo intuyó el doctor Minkley, que fue el que me trajo ahí inicialmente, que fue básicamente el historiador natural de Cuatro Ciénegas. Y él se sentía culpable de haber lastimado a Cuatro Ciénegas sin querer al avisar a las compañías americanas que las dunas estaban hechas de yeso químicamente puro. Entonces su vida se dedicó a conservar el valle. Él fue de los principales promotores del área protegida y organizó este grupo de NASA con Arizona State para darle la publicidad necesaria a Cuatro Ciénegas para poderla proteger mejor, ¿no? Entonces él fue a través de su hijo que me invitó a Cuatro Ciénegas por primera vez. Fuimos con él en 99, tristemente murió en 2001. Y cuando fuimos a las pozas yo decía, wow, qué bonito parece el Caribe. Dice, no parece, es. Valeria, yo quiero que con lo que tú sabes me demuestres el mar. Dices, viejito loco, esto está a 700 metros sobre el nivel del mar, no puede ser el mar, ¿no? Pero esa idea se quedó y cada vez que encontraba yo una secuencia de un bicho marino en Cuatro Ciénegas decía, tiene razón. Entonces tenía yo muy pocos datos en 2002, cuando vienen los de la venta y discutiendo con estos hidrólogos italianos, yo demostrando el mar y ellos diciendo que estoy loca, cada vez hacía más sentido la intuición del doctor Minkley. Y cuando encontramos que el 50% de los bichos son marinos y de ningún otro lado, más felices estábamos. Pero en eso el doctor Luis Herrera Estrella de Simvestav Irapuato, ahora director del Langebio, nos pide un genoma a secuenciar, le damos Bacillus coahuilensis, que era una criatura de características marinas, al menos en el 16S del Churince, y los genes, 900 genes nuevos, son marinos marinísimos. Y al mismo tiempo, Forrest Rower, que es el máximo experto en virus marinos mundial, dice, ok, voy a Cuatro Ciénegas contigo, hace lo que se llama un metagenoma, igual que lo hizo Craig Venter, de un estromatolito, y en 10 gramos de estromatolito encuentra más diversidad que en 10.000 litros de agua marina, y no solo eso, 17.000 virus marinos marinísimos nuevos para la ciencia. Entonces es obvio que el mar no es nada más una alucinación mía, ¿no? Cuando tienes varias demostraciones independientes de un mismo hecho, y eso sí que es único, tener el mar relicto del Jurásico vivito y coleando hasta en sus virus. El agua se fue hace mucho. Lo que es extraordinario es que los bichos sobrevivieron, y no solamente las bacterias, sobrevivieron los peces, los caracoles, los moluscos, los crustáceos, y eso fue posible porque
digan lo que digan algunos geólogos, Cuatro Ciénegas siempre tuvo sol y siempre hubo agua, y a pesar de que se levantó el continente, no es pequeña cosa. Pangea se abrió justo abajito de Cuatro Ciénegas, donde Florentino Rivero sacaba agua. Se abre Pangea, entra el mar, se retira el mar. Es una dinámica enorme crear México. México no existía, estaba en el pensamiento del magma. Entonces, primero, en el Jurásico hay tanta actividad volcánica que no solo se abre el supercontinente Pangea en dos, sino que los caracolitos, en lugar de hacer sus conchas de mar con carbonato de calcio, que es lo que usualmente hacen, lo hacen de sulfato de calcio. Y ese es el yeso, polvo de caracolito del Jurásico. Nada más ocurre en esa época geológica. Entonces tenemos un lugar único, rodeado de una arena única, que sobrevivió porque los bichos se adaptaron y aguantaron el levantamiento de las sierras que lo rodearon, aguantaron los cambios climáticos, aguantaron el levantamiento de México y su aridificación. Y llega Fox y destruye todo, con su política de vamos a hacer un México de empresarios para los empresarios. Pues mira, Lala es la dueña del norte y eso lo sabemos. Producen 5 millones de litros de leche diarios en Torreón. Esos 5 millones de litros implican una derrama de agua enorme. Hasta el año pasado, Eduardo Tricio, que es el director de la empresa, no sabía, según él, todo este daño que estaba haciendo en el ecosistema, con el ruido que se hizo para proteger a Cuatro Ciénegas. Pidió que fuera a platicarle qué estaba pasando, porque con agua no le avisó que no había agua, y no solo eso, sino que esa agua del Valle del Hundido estaba lastimando seriamente a Cuatro Ciénegas porque hizo un efecto sifón. O sea, ¿qué pasa en Cuatro Ciénegas? En Cuatro Ciénegas hay un sistema de fallas activas que se comunican, una especie de viaducto de agua que comunican los tres valles. Entonces Soriana lleva sacando 20 años agua en el Valle de Ocampo, y cuando se puso Florentino Rivera, que le vende a Lala, en justo el sistema de fallas del otro lado, hicieron vacío y se fue la laguna de Churince en 2 años. Entonces realmente yo encontré a Eduardo Tricio como una persona receptiva, es muy inteligente, se aguantó 2 horas de clase de biología, lo cual se lo agradezco. Y dijo, ok, vamos a hacer algo por Cuatro Ciénegas, y cerró sus pozos y canceló sus contratos con Florentino Rivera. Eso liberó bastante la presión sobre el acuífero. Sin embargo, mientras que el soriano, que es Juan Carlos Martín Bringas, creo que se llama, no deje de bombear, no puede aguantarse el valle. Ahora, no estamos hablando aquí de pequeños agricultores, de ejidatarios, que de veras están tratando de sacar la comida del diario, ¿no? Aquí estamos hablando de millonarios. Lala es la suma de 600 grandes productores que le venden la leche a la central, que es la que lo procesa, ¿no? Entonces, con todo este barullo, al menos Eduardo Tricio está tratando de cambiar la dieta de sus vacas a una dieta basada en el bagazo que queda del maíz, que usan para sacar etanol, y el bagazo de la remolacha. Porque es obvio que 5 millones de litros de leche no pueden salir de la alfalfa del desierto. ¿Sabes cuánta agua necesita 1 metro cuadrado de alfalfa? 2 metros cúbicos de agua. ¿Cuánto llueve en el desierto? 150 milímetros. Entonces, ¿de dónde salen el resto de los muchos milímetros? Pues de agua fósil, agua antigua, que vienen por lo menos del tiempo de las grandes glaciaciones que acabaron derritiéndose en el norte de México. Entonces es un agua que no va a regresar. No es desarrollo sustentable. Es más, la definición de no sustentable es la alfalfa en el desierto. Porque no solo lastima el acuífero, que es finito, sino que concentra los metales pesados que hay en el fondo del resto. Es un agua que lleva mucho tiempo en contacto con los metales que están en las rocas, y está llena de arsénico, y Torreón es el lugar con más cáncer causado por arsénico de México. Se llama hidroarsenicismo y es extremadamente peligroso para tu hígado. Entonces el gobernador anterior
Martínez, para liberar la presión del acuífero de Torreón, mandó a los lecheros al Valle del Hundido, sabiendo que era una zona con poca agua, sabiendo que era una zona con agua salada, pero pues más vale pedir perdón que pedir permiso, porque había estudios anteriores que demostraban que los tres valles estaban unidos, y CNA, bajo el mando de Cristóbal Jaimes, que también es socio del ALA, qué curioso, ¿verdad? Martínez también era socio del ALA, pues dijeron, no importa, ándenle chicos, desmonten, maten todas estas especies endémicas de cactus y a sacar el agua. Van a abrir 250 pozos en 2002 y ahí va la necia de Valeria a parar el asunto. Y lo pudimos parar porque no habían hecho un estudio de impacto ambiental. Pero Soriana pues empezó a explotar el valle antes de que hubiera estas leyes de impacto ambiental, y ese es mucho más difícil de parar, aunque es el más peligroso de todos, ¿no? Ahora, ¿qué le estamos pidiendo? O sea, al ALA estamos muy contentos que haya cancelado sus pozos. Soriana se tiene que ir, además tiene como 10 demandas encima, porque tiene vacas tuberculosas en su rancho. Estamos pidiendo que se haga una conversión del tipo de riego, que los ejidatarios de Cuatro Ciénegas rieguen por goteo o tengan invernaderos con hidroponía, y se vuelve un modelo de verdaderamente desarrollo sustentable. Pero esta no es una zona agrícola. El proceso de hacer el cambio de cultivos en los ejidatarios, nivelar sus campos, pues claramente va a tomar, no es tan corto plazo, ¿no? Eso supongo que ocurrirá entre 1 año y 2, ¿no? No puede ocurrir inmediatamente, tienes que explicarles de qué se trata, montar la tecnología. Y si Soriana tiene algo de moral que le quede, que no creo que tenga ninguna, cerraría sus pozos. Si él cierra sus pozos, sabes que está vendiendo su rancho a $3 millones porque sabe el daño que está haciendo en el ecosistema, y hay mucha gente interesada en proteger Cuatro Ciénegas. Entonces le subió el precio a ver quién llega, ¿no? Si él le cierra la llave, eso sí es una solución inmediata. Sí está en peligro Cuatro Ciénegas todavía, ya no es el peligro extremo que estaba el año pasado, porque cerraron esos 10 pozos que eran muy graves, pero mientras que no se haga un rescate integral, que no ha ocurrido, espero que el nuevo director de la reserva, que ya está en concurso, lo haga, junto con el gobierno de Coahuila. Cerrarle la llave. O sea, si no dejan de sacar agua y de ensuciar la poca que hay, no hay para dónde, ¿no? Yo sugerí que le cobraran un impuesto muy alto al unicel en el supermercado, que se pusiera donde iba a ser su mina de yeso, Susana Moncada y sus amigos, en la entrada del valle, ahí se pusiera un puerto de entrada donde se le explicara a los visitantes, a todo aquel que entra al valle, qué es el valle, qué significa. Se le cobra fuerte la entrada, y aquellos que no pueden pagar ese impuesto fuerte, que se vayan en un camión y no los bajen, ¿sí? Ese es un sitio de mirar y no tocar. Les das un muy bonito folleto a la gente. Los que van a ir en coche tienen que seguir una serie de reglas y subir a un guía. Eso le va a dar trabajo a todos los del valle. Encima, que no lo suelte. No es un lugar de nadar y chapalotear, no es Acapulco. Y haces un bellísimo museo de geología en la cantera que abrieron irresponsablemente en la Sierra de San Marcos, donde se ven los estromatolitos del pasado, se ven la entrada y salida del mar, se ven las fallas activas. O sea, es el sitio geológicamente más importante del planeta Tierra, porque como lo explicaba un compañero geólogo de Argentina que es experto en los Andes, si es que aquí todos los procesos que dieron lugar, por ejemplo, a los Andes, ocurrieron en un espacio muy pequeño. Yo nunca había visto un lugar tan fascinante y tan claro para estudiar geología. Entonces los subes en un camión, los paseas, les enseñas las maravillas, que no se bajen a comprar muchas paletas a Cuatro Ciénegas, que tiene la mejor paletería del mundo, y compren hartos recuerditos y vean el Museo de Geología para que realmente entiendan lo que hay, ¿no? Y los despachas felices sin haber contaminado. Peligro extremo.
Si no se aplican las acciones que pidió el presidente Calderón pronto, el ecosistema está muy frágil, estamos muy preocupados de la contaminación por nitrógeno, por los desechos humanos, estamos muy preocupados del turismo irresponsable, que digo, por donde camines en Cuatro Ciénegas hay platos y vasos de unicel, más pañales, más cervezas, o sea, los estromatolitos en Río Mezquites crecen sobre las latas de cerveza y las botellas de cerveza, no crecen sobre el unicel. No hay un manejo responsable del área protegida, llegan hordas de gentes, porque ahora ya además se volvió famoso, entonces eso resultó peor. Entonces tiene que haber un control. Esta es un área muy frágil, muy lastimada, que necesita lamerse sus heridas en paz. Necesita que se cierren los canales, sobre todo el de la Becerra, recuperar el humedal del Garabatal, que es una de las 4 ciénegas perdidas. Y si hay que hacer un sacrificio humano para los turistas, yo les daba las playitas donde esa es agua de lluvia que se acumula en Río Mezquites y no tiene estromatolitos, ¿no? Pero tenemos a las Galápagos microbianas, acosadas por una bola de nacos, porque esa es la definición del turismo basurero. Y el otro día que estaba yo en el Churince veo el manantial blanco. ¿Sabes por qué? Porque había 4 rancheros lavando sus trocas con fava. En el manantial de mi sistema, que ya lo siento mío, ¿no? Llevo 7 años estudiándolo. Burbujitas en un lugar donde no habría de haber nutrientes. Un basurero que dejaron mientras se comían su lunch. Yo no tengo nada contra los campesinos mexicanos, son maravillosos, ¿no? Pero si nadie les explica, oye, quítate de aquí, esto es sagrado, porque el área protegida no está explicando, ¿no? Pues es nuestra única oportunidad de entender quiénes somos y dónde estamos. Esta es la única máquina del tiempo que conocemos en todo el planeta que nos puede explicar por qué somos el planeta azul que somos. Si eso no es un tesoro de la humanidad, explíquenme cuál es.